Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Bienvenidos a Vidas de Fuego. Estamos con el Padre José Estevas Agustino Recoleto, quien nos acompaña hoy con una nueva enseñanza. Hablaremos de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué tal, Padre? Bienvenido. Saludos Yesenia, saludos a todos que a través de Santa Mónica Radio y también TV Más Digital, la televisión, pues siguen este programa. Hoy hablaremos de Santo Tomás de Aquino, que nació en Rocaseca, abadía de Fonsanova. Fue un presbítero fraile, teólogo, filósofo, jurista, católico, perteneciente a la orden de predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica, una de las mayores figuras de la teología sistemática. También trató metafísica del siglo XIII, pensamiento que recoge principalmente pues la línea de Aristóteles, ¿no? Podemos decir, llamado doctor angélico, doctor común, doctor de la humanidad. Es una obra, su obra, vamos a decir, reconocida tanto en filosofía como en teología. También sus comentarios a la obra de Aristóteles, también recibió influencias de platonismo, de San Agustín, en fin, Aristóteles a través de Averroes y Maimónides, escribió la Suma Teológica. En fin, es un gran sabio, un gran santo, toda su vida dedicada a Dios, y nos ha transmitido una experiencia. Decía él, lo vivía en su interior y luego así lo transmitía a los demás. ¿Qué te parece si pensamos un poquito en su vida, por ejemplo, en su biografía, ¿verdad? ¿Puedes comentarnos la biografía de Santo Tomás de Aquino? Muy bien, Padre José Estevas, hablaremos de la biografía. Tomás de Aquino nació en 1224 o 1225, en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en el seno de una numerosa y noble familia de ascendencia germana. Según ciertas piadosas tradiciones locales y autores eclesiásticos, su lugar de nacimiento sería más bien el castillo familiar de la localidad de Belcastro, situada cerca de Catanzaro, en Calabria. Su padre, Landolfo, descendiente de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador Federico II. Su madre, Teodora, era hija de los condes de Taete y Chieti. Fue Tomás el menor de 9 hermanos. Según una leyenda, Bonus, un santo ermitaño, predijo a Teodora que su hijo se ordenaría dominico y llegaría a alcanzar la santidad. Vemos cómo, cumplidos 5 años, Tomás recibió sus primeras enseñanzas en la abadía de Montecassino con los benedictinos, porque su tío era el abad. Vemos cómo destaca su singular temprana devoción, señalando que desde bebé se aferraba fuertemente a un papiro que tenía escrito el Ave María. Comenzó entonces su aprendizaje en esta abadía de Montecassino, la gramática, moral, música, religión, hasta que en 1939 el emperador Federico tuvo problemas, guerras ahí también con, vamos a decir, con el papado, y el joven tiene que dirigirse a la Universidad de Nápoles, donde ahí se encontró
con las artes liberales, una universidad, sobre todo con la lógica aristotélica, a sus 19 años. Entonces esto le marcará su vida, porque sería, vamos a decir, Aristóteles, sus principios, los que trató de adaptar al cristianismo, podemos decir, ubicar esos principios dentro de la fe cristiana, católica. También allí conoció a los dominicos y decidió dedicarse a la vida de los dominicos, que principalmente se dedicaban a la evangelización, eran, vamos a decir, apóstoles, pero sobre todo al estudio. Esto le encantó a él, ¿no? El estudio, principalmente para que luego poder comunicar a los demás, ¿no? Y la pobreza mendicante. Bueno, después de esto, pues regresó, vamos a decir, con los dominicos, mejor, fue a París, y allí en la universidad pues encontró todo el mundo de la universidad. Es un mundo muy curioso, Yesenia. En la universidad, vamos a decir, de aquel tiempo era un presentar las cuestiones, claro, él era, vamos a decir, religioso, está en teología, etcétera, desde Dios, todo desde Dios, y cualquier realidad humana, primero presentaban argumentos unos otros, y al final el maestro definía pues cuál era la respuesta correcta o cuál era la, vamos a decir, la solución a esos problemas, ¿no? O sea que eran interesantes porque todos participaban, eran verdaderamente diálogos, defender cada uno lo suyo, pero luego al final se redondeaba, ¿no? Este estilo de cuestiones, etcétera, es lo que le llevará luego a sus escritos. Tendrán estas características, la suma teológica, etcétera. Muy interesante ese mundo medieval, donde querían lo que ellos pensaban, que no puede haber contradicción. El mismo Santo Tomás decía, escucha a todos, aunque sean distintos de tu pensamiento, enemigo o lo que sea, guárdalo en tu memoria, que las ideas son importantes, y sobre todo que la verdad de cada uno, pues al final viene del Espíritu Santo, o sea que hay que acoger las ideas que nos dan. Interesante, Muy ¿qué te bien. parece? Por supuesto, Padre, muy bonita la vida que compartimos hoy de Santo Tomás de Aquino. Aquí en Vidas de Fuego estamos con el Padre José Estevas Agustino Recoleto, quien nos acompaña, y estamos hablando sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Padre José Estevas. Bueno, entonces estamos ya en la universidad. Vamos a decir que él recoge los principios metafísicos de Aristóteles y lo aplica a la fe cristiana, ¿no? Muy interesante, porque hasta ese momento principalmente había sido fundamentado en las ideas de Platón, que habla del mundo del más allá y luego del mundo humano y cómo llegar a él por medio de la revelación. En este caso él lo aplica a Cristo, etcétera. Pero ahora Santo Tomás, ¿no? Que ve más bien que el conocimiento de las cosas es que en la realidad está ya como la esencia, la idea que la mente lo capta, ¿no? Entonces, según esto, a ver cómo lo puede aplicar a la vida cristiana. Vamos a intentar, ¿no?, a reflexionar al estilo de él. Yesenia, ¿nos puedes hablar un poquito de cómo ve el universo Aristóteles y cómo lo quiere aplicar Santo Tomás? Adelante. Así es, el alma humana envuelve con su saber la totalidad del universo y así excede de su puesto de simple criatura para participar del carácter de espíritu a imagen de la divinidad. Ese orden del universo es triple. Hay en primer lugar un orden que la mente humana encuentra como existente, el orden de las cosas, de la naturaleza del ser real. A él atiende la filosofía natural en sentido estricto o física, cuyo objeto es el insemovible, y también la matemática, pero sobre todo la metafísica, que estudia según la definición aristotélica. En segundo lugar, hay el orden del pensamiento, objeto de la filosofía racional o lógica. En tercer lugar, el orden de los actos de voluntad, producido por el hombre. El orden moral, o lo estudia la filosofía moral o ética. Y también, en sus dimensiones colectivas, la ciencia del Estado, la economía y la política. Este es el esquema de las disciplinas filosóficas
Tomistas, no podemos entrar aquí en su detalle que nos llevaría demasiado lejos. Bastará con exponer brevemente los puntos de las más interés, que marcan su puesto y su influjo en la historia de la filosofía. Podemos pensar, por ejemplo, cómo entiende la ciencia de el ser de las cosas, ¿no? Podemos decir, de lo que es. Él emplea la palabra esencia. En otras características, cuando vemos una cosa, podemos ver sus características externas, ¿no? Si es rubio, blanco, tal y cual. Bueno, esos son accidentes, pero lo que en la mente capta es la esencia, ¿no? El universal que hay en cada cosa, de tal forma que podemos definir es hombre, y ese es hombre, y ese es hombre. ¿Por qué? Porque tiene algo en común, que es la esencia, ¿no? Debajo de esa, vamos a decir, accidentes exteriores. Entonces, conocer la esencia, y luego también, él habla también del acto de ser, ¿no? Podemos actualizar interiormente, pensar la esencia de un sujeto, su figura, sus límites, independiente de que exista o no exista. Esencia y acto de ser, también es un tema muy importante, ¿no? Yo soy lo que soy, podemos decir, ¿no? Ver el ser de las cosas. Entonces, el conocimiento es entrar a ese concepto, esa forma genérica, sustancial de los objetos percibido, lo abstrae y damos el concepto universal. Sería ya el acto, ¿no?, de esta ciencia. Entonces, la verdad del intelecto humano se basa en la verdad de las cosas, en el ser de las cosas, ¿no? Así lo aplicó en su Suma Teológica, adecuando entendimiento con la cosa, ¿no? Lo que se ha llamado la verdad lógica, que llamamos verdad semántica o verdad epistemológica, ¿no? Muy bien. La metafísica, el ser, es el concepto más universal de todos, según Santo Tomás de Aquino, que recoge la enseñanza aristotélica. Pero esta universalidad no es la del género, como ya había mostrado Aristóteles frente a la opinión platónica. El ente es uno de los trascendentales que están presentes en todas las cosas, sin confundirse con ninguna. Estos trascendentales son como formas particulares del bonum referido al entendimiento y al apetito. Tenemos el verum y el pulsrum, la verdad y la belleza. Los dos sentidos capitales de la palabra ser son la esencia y la existencia. La escolástica había discutido largamente la diferencia entre ambas. Santo Tomás afirma la distinción real entre la esencia y la existencia de las criaturas, que son entes contingentes. En cambio, en Dios no hay esa distinción. De la esencia de Dios se sigue necesariamente su existencia. Esto es lo que se llama aceidad, ser un ens a C, y desempeña un papel esencial en la demostración de la existencia de Dios y en toda la teología. Entonces podemos ver cómo el ser está preparado para la verdad. Hay una adecuación entre la ciencia, entre el ser y también el entendimiento, podemos decir. Y el ser en sí es Dios, y las demás cosas en cuanto que estamos en Dios. Y también él describe las vías, cómo podemos deducir la existencia de Dios. ¿Nos puedes leer, Yesenia? Porque es muy interesante, y esto lo estudian en secundaria y en todos los lugares, ¿no? En las vías para el conocimiento de Dios según Santo Tomás. Adelante. Santo Tomás, que rechaza la prueba ontológica de San Anselmo, demuestra la existencia de Dios de 5 maneras, que son las famosas 5 vías. La primera, por el movimiento. Existe el movimiento, todo lo que se mueve es movido por otro motor. Si este motor se mueve, necesitará a su vez otro, y así hasta el infinito. Esto es posible porque no habrá ningún motor si no hay un primero, y este es Dios. La segunda, por la causa eficiente. Hay una serie de causas eficientes. Tiene que haber una primera causa, porque si no,
no habría ningún efecto, y esa causa prima es Dios. La tercera, por lo posible y lo necesario. La generación y la corrupción muestran que hay entes que pueden ser o no ser. Estos entes alguna vez no han sido, y habría habido un tiempo en que no hubiera nada y nada hubiera llegado a ser. Tiene que haber un ente necesario por sí mismo y se llama Dios. La cuarta, por los grados de la perfección. Hay diversos grados de todas las perfecciones que se aproximan más o menos a las perfecciones absolutas y por eso son grados de ellas. Hay pues un ente que es sumamente perfecto y es el ente sumo. Este ente es causa de toda perfección y de todo ser y se llama Dios. La quinta, por el gobierno del mundo. Los entes inteligentes tienden a un fin y un orden, no por azar, sino por la inteligencia que los dirige. Hay un ente inteligente que ordena la naturaleza y la impulsa a su fin, y ese ente es Dios. Vemos cómo en Santo Tomás y en todos dicen no debe haber contradicción entre la ciencia, que estudia mediante la razón, o la filosofía mediante la razón, y la revelación que nos viene de Dios, porque Dios es la verdad. Entonces todos nos encontramos buscando esa misma verdad. No debe haber contradicción. Y Él es un dialogante, ¿no? Dialoga tanto con, vamos a decir, los musulmanes, como también con los judíos, que por cierto ellos habían conocido ya a Aristóteles, a Vicenas, a Averroes, o también judío Maimónides, etcétera, y cómo a través de ellos, en ese diálogo, coger lo bueno de ellos, ven que hay una base muy bonita en la razón para descubrir todos a Dios. Muy bien, Padre. Continuamos en Vidas de Fuego hablando sobre Santo Tomás de Aquino. Padre. Interesante. Sobre todo, Santo Tomás de Aquino también es un místico. Él vive la experiencia de Dios, ¿no? Y eso le ayuda mucho. Les presentamos, por ejemplo, su horario. Apenas dormía media hora, solo media hora. Después leía la Biblia, oraba profundamente y luego rigurosamente reflexionaba. De tal forma que durante el día con sus copiladores tenía secretarios para que pudiera ir a través de la filosofía, de la teología, de los temas que estaban surgiendo cada día, etcétera, e ir dándole esas ideas tan bonitas que tiene. Entonces, también dedicado a la comunidad de dominicos. O sea, su vida espiritual fue muy profunda y lo relató sobre todo, por ejemplo, sus oraciones. Tiene oraciones bellísimas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, todo lo que es el oficio divino del Corpus Christi, ¿no? Las oraciones, los himnos, los cantos que cantamos vamos a decir, de la hora santa, del Corpus Christi, etcétera, son de él. El Papa le invitó para que lo hiciera. Estudió muy bien la Biblia. Y vamos a ver esta parte un poquito más espiritual de Santo Tomás. Adelante, Yesenia. En la leccionadora La existencia humana de Tomás, toda ella lineal, límpida, de plenitud cristiana. Su vida es una melodía inscrita en el pentagrama dominicano, que él mismo describió como un ejercicio intensivo de vida contemplativa que se proyecta en dos direcciones, hacia lo alto, contemplando, y hacia el contorno, distribuyendo a los demás lo que ha contemplado. En definitiva, esta fue la vida de Jesús y es la del dominico. Contemplar y dar a los demás lo contemplado. Con todo, Tomás nos ha dejado otra lección de santidad más valiosa. Vale la vida, pero valen más las razones que dan sentido a la misma vida. La condición humana es siempre frágil. Lotario, conde de Isigny, la había descrito en toda su crudeza en un célebre ensayo, De miseria conditonis humanae. Tomás nunca se consideró a sí mismo como modelo, siendo de temperamento fuerte y un hombre robusto en la plenitud de sus fuerzas. Le corrían lágrimas de ternura cuando en el coro cantaba en Cuaresma:
Señor, no me abandones cuando decaiga mis fuerzas. El hombre mortal es siempre finito, cosa de poco, parva. Si el juicio de su propia obra le llevó a calificarla de paja, no podría ser más blando el juicio acerca de su propia santidad. Se sentía pecador, mendicante también ante Dios. Sus preciosas oraciones le dejan traslucir. Tomás es un hombre en camino, siempre descontento de lo que ha logrado, con anhelo de superación por encima del valor inefable de su existencia. Está él de su aportación sapiensal a la comprensión de la santidad. Tomás vivió a fondo su vocación de teólogo, del hombre llamado a hablar del misterio de Dios, que es el santo. Por una vez al menos nos dejó el testimonio de su conciencia de ser llamado a hacer teología. He aquí sus palabras. Confiando en la misericordia divina, yo he asumido el oficio del sabio. Si bien tengo clara conciencia de que sobrepasa mis fuerzas, por ello he decidido dedicarme al estudio y a la enseñanza de la verdad que profesa la fe católica, en la medida de mis posibilidades, y a combatir los errores contrarios. Me atrevo a decirlo con palabras de Hilario. Tengo bien claro que el deber principal de mi vida es ser consciente de que me debo totalmente a Dios, y quiero cumplir con este deber de modo que no solo mis palabras, sino también mis actos sean los signos de un lenguaje que solo habla de Dios. Hermosa decisión. Tomás sabe bien que para hablar de Dios es preciso comenzar por hablar con Dios. El teólogo necesita ser un hombre de fe, hacerse un buen oyente de la palabra y luego tratar de entenderla. Para poder gustarla, la inteligencia es el camino del hombre. El hombre sensato cultiva y honra la inteligencia, porque es ella entre las cosas humanas la que el mismo Dios ama con preferencia. Esta preferencia de Dios por la inteligencia del hombre, por su inclinación a la verdad, fascinó siempre a Tomás. Trató en su vida imitar al Dios mismo que tanto ama la inteligencia porque es capaz de la verdad. La vida santa de Tomás se ilumina desde su comprensión sapiensal de la santidad. La visión del teólogo es tanto más valiosa cuando más se aproxima a la visión que Dios mismo tiene de las cosas. La luz intelectual le viene al teólogo desde la luz que es Dios mismo. Desde esta perspectiva, Tomás propone la santidad como vocación radical del cristiano. La entiende como ejercicio de conformidad con Cristo y tiene como esencia y medida el amor de caridad que hace al hombre el amigo de Dios. En todo ello hay una novedad tomista y una profundidad nunca agotada. Aquí nos tenemos que limitar a una mera alusión y a una sencilla exposición. Dice que Santo Tomás, casi en los últimos días de su vida, tuvo una revelación, descubrió quién es Dios, tuvo la experiencia de Dios, y luego al regresar a lo que estaba manifestando en sus escritos ya no quiso escribir más, porque nunca pudo, vamos a decir, describir esa realidad profunda que había vivido. No lo tenía en sus escritos totalmente. Entonces ya no escribió, porque la grandeza de Dios es maravillosa. Tiene dos obras importantes, por ejemplo, Contra Gentiles, que se lo dedicó a los misioneros que iban a lugares difíciles, a los países que vivían musulmanes, etcétera, y decía, mira, argumenta algo que puedan aceptarte, no utilices otros argumentos. Por ejemplo, si vas a un mundo judío y te aceptan el Antiguo Testamento, argumentas del Antiguo Testamento. Si vas, por ejemplo, a uno que no quiere nada de Dios, pues vete desde la razón natural y lo vas hablando, etcétera. Entonces, argumenta de acuerdo a lo que puedan aceptarte, no es pelear por pelear. Y luego la otra obra interesante es Suma Teológica, donde habla de todas las cosas
que se estaban tratando en teología en ese tiempo de todo, del Dios creador, de los ángeles, Dios creó la naturaleza, la segunda parte de la moral, la tercera la cristología, escatología, el más allá. O sea, como que salimos de Dios y regresamos a Dios, el retorno a Dios. Interesante estas obras de Suma Teología. Bueno, que Santo Tomás nos dé la claridad para descubrir la realidad de Cristo Salvador y de su obra salvadora, su revelación. Muchísimas gracias, Padre José Estevas, y vamos a compartir una bonita canción también y parte de la vida de Santo Tomás de Aquino. Eso, Padre. al final un resumen de su vida para que no pierdan ningún detalle. Muy bien, gracias Yesenia, bendiciones. Gracias. A usted, Padre. En el siglo XIII, un periodo marcado por la efervescencia intelectual, el florecimiento de las universidades y la confrontación de ideas entre la fe cristiana y la razón filosófica, surgió una figura extraordinaria que lograría una síntesis sin precedentes entre ambas esferas. Santo Tomás de Aquino, conocido como el Doctor Angélico, se convirtió en uno de los teólogos y filósofos más influyentes de la historia. Su vida y obra transformaron la comprensión de la relación entre la razón y la fe, estableciendo un legado que continúa siendo fundamental para la teología cristiana y la filosofía occidental. Santo Tomás nació en 1225 en el castillo de Roccasecca, en el reino de Sicilia, cerca de la actual región de Lacio, Italia. Provenía de una familia noble y poderosa, con conexiones tanto políticas como eclesiásticas. Su padre, Landulfo de Aquino, era conde y vasallo del emperador Federico II, mientras que su madre, Teodora, también pertenecía a una familia aristocrática. Estas circunstancias situaron a Tomás en un entorno privilegiado, donde se esperaba que siguiera un camino de prestigio y poder, acorde con las tradiciones de su linaje. Desde muy pequeño, Tomás mostró una inteligencia excepcional y una inclinación natural hacia el conocimiento y la reflexión. Su familia, al percibir su potencial, decidió encaminarlo hacia una carrera eclesiástica, lo cual era común en las familias nobles de la época, especialmente para los hijos menores que no heredaban títulos ni tierras. A la temprana edad de 5 años, fue enviado a la abadía de Montecassino, uno de los monasterios benedictinos más importantes de la cristiandad, fundado por San Benito de Nurcia. Allí, Tomás comenzó su formación académica y espiritual en un ambiente de profunda devoción y erudición. La abadía de Montecassino no solo era un centro de espiritualidad, sino también un núcleo de aprendizaje donde se conservaban y transmitían los textos de la antigüedad clásica junto con las enseñanzas cristianas. Fue en este entorno donde Tomás recibió su primera educación formal, estudiando las disciplinas del trivium, gramática, retórica y lógica, y del quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, que constituían la base de la enseñanza medieval. Además, fue aquí donde empezó a desarrollar una curiosidad insaciable por comprender los misterios de la fe y del mundo que lo rodeaba. El tiempo de Tomás en Montecassino, sin embargo, se vio interrumpido debido a las tensiones políticas entre el emperador Federico II y el Papa Gregorio IX. Federico, en su intento por consolidar su poder en la región, utilizó la abadía como una fortaleza estratégica, lo que llevó a los monjes a abandonar temporalmente el monasterio. Ante esta situación, la familia de Tomás decidió enviarlo a Nápoles para continuar su educación. Fue en esta vibrante ciudad portuaria donde Tomás entró en contacto por primera vez con las ideas de Aristóteles, que estaban siendo redescubiertas y traducidas al latín por pensadores islámicos y judíos como Avicena, Averroes y Maimónides. En la Universidad de Nápoles, uno de los principales centros de aprendizaje de la época, Tomás estudió filosofía y teología bajo la influencia de las nuevas corrientes de pensamiento. Las obras de Aristóteles, con su enfoque en la lógica, la metafísica y la naturaleza, impactaron profundamente en el joven estudiante, quien comenzó a desarrollar una visión del mundo que buscaba reconciliar la razón humana con las verdades de la fe cristiana. Este periodo marcó el inicio de su fascinación por integrar el pensamiento filosófico clásico con las enseñanzas cristianas, una tarea que más tarde se convertiría en el núcleo de su obra. Fue también en Nápoles donde Tomás tomó una decisión que transformaría el curso de su vida y definiría su vocación espiritual.
Inspirado por el ideal de pobreza evangélica y la vida dedicada al estudio y la predicación, decidió unirse a la Orden de los Dominicos, también conocida como la Orden de los Predicadores. Esta decisión, sin embargo, no fue bien recibida por su familia, que había planeado para él un futuro más acorde con su linaje aristocrático. Los dominicos, una orden mendicante fundada por Santo Domingo de Guzmán, representaban un contraste radical con las aspiraciones de prestigio y poder que su familia tenía para él. La vida dominica implicaba renunciar a los privilegios materiales y abrazar una existencia de servicio, humildad y dedicación a la enseñanza. La familia de Tomás reaccionó con furia ante su decisión. Sus hermanos, obedeciendo las órdenes de sus padres, lo secuestraron mientras viajaba y lo llevaron de regreso al castillo familiar, donde lo mantuvieron prisionero durante más de un año. Durante este tiempo, intentaron de todas las formas posibles disuadirlo de unirse a los dominicos. Según la tradición, incluso llegaron a enviar a una mujer para tentar a Tomás y alejarlo de su vocación. Sin embargo, Tomás permaneció firme en su decisión. En lugar de sucumbir a las presiones, utilizó este periodo de confinamiento para profundizar en sus estudios y fortalecer su resolución. Finalmente, su familia, incapaz de cambiar su decisión, lo liberó, permitiéndole continuar con su camino espiritual. Tras su liberación, Tomás se unió oficialmente a los dominicos y fue enviado a París para completar su formación teológica. En París, uno de los principales centros intelectuales de Europa en ese momento, Tomás estudió bajo la tutela de Alberto Magno, un renombrado teólogo y científico que ejerció una profunda influencia en su desarrollo intelectual. Alberto, conocido por su vasto conocimiento de las ciencias naturales y su apertura hacia las ideas aristotélicas, reconoció el extraordinario talento de Tomás y lo alentó a explorar nuevas formas de integrar la filosofía y la teología. Durante este tiempo, Tomás comenzó a desarrollar su enfoque distintivo hacia el pensamiento cristiano, que se basaba en la convicción de que la razón y la fe no eran opuestas, sino complementarias. Según Tomás, ambas procedían de Dios y, por lo tanto, no podían contradecirse. Este principio guió su obra a lo largo de su vida y lo llevó a convertirse en un puente entre el pensamiento clásico y la teología cristiana. Durante su formación en París, y más tarde en Colonia junto a su maestro Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino comenzó a brillar no solo como un estudiante destacado, sino también como un maestro y pensador que sentaría las bases de una nueva era para la teología cristiana. Bajo la influencia de su mentor, Tomás absorbió profundamente la filosofía de Aristóteles y se embarcó en la monumental tarea de armonizar la razón filosófica con las verdades reveladas del cristianismo. En una época en la que muchos temían que la filosofía aristotélica pudiera amenazar la doctrina cristiana, Tomás logró demostrar que estas ideas no solo podían coexistir con la fe, sino que podían enriquecerla y profundizarla. El retorno de Tomás a París como profesor marcó el inicio de su carrera como teólogo y escritor. A pesar de su juventud, sus ideas comenzaron a atraer tanto admiradores como detractores. En el siglo XIII, las universidades eran centros de intensa actividad intelectual, donde se debatían con fervor cuestiones filosóficas, teológicas y sociales. En este contexto, Tomás destacó por su capacidad para abordar temas complejos con una claridad y profundidad excepcionales. A través de sus lecciones, Tomás enfatizaba que el conocimiento humano, obtenido a través de la razón, era un camino legítimo hacia Dios, complementando las verdades que se reciben por medio de la revelación divina. Durante su estancia en París, Santo Tomás comenzó a trabajar en una de sus obras más influyentes, la Summa contra Gentiles. Este texto, dirigido inicialmente a los misioneros que evangelizaban en tierras islámicas y judías, buscaba proporcionar argumentos racionales para la fe cristiana. En ella, Tomás utilizó la filosofía para demostrar la existencia de Dios y la racionalidad de la fe, abordando cuestiones como la creación del universo, la naturaleza del alma y la relación entre el hombre y su creador. Esta obra, aunque escrita para un propósito específico, tuvo un impacto duradero en el pensamiento teológico, mostrando el genio de Tomás para presentar la fe de manera razonada y accesible. Sin embargo, fue su obra monumental, la Summa Theologiae, la que consolidó su lugar como una de las mentes más brillantes de la historia.
Escrita como un manual para estudiantes, la Summa abordaba de manera sistemática las principales cuestiones de la teología cristiana, desde la existencia de Dios hasta la moralidad, los sacramentos y la salvación. En ella, Tomás aplicó un método innovador que estructuraba cada cuestión en forma de preguntas, objeciones y respuestas, facilitando una comprensión lógica y ordenada de temas complejos. A través de este enfoque, Tomás buscaba no solo enseñar, sino también involucrar a sus lectores en un diálogo intelectual que los llevara a una fe más profunda y razonada. La obra de Tomás de Aquino no estuvo exenta de controversias. En su tiempo, sus ideas fueron criticadas por algunos sectores de la Iglesia, que temían que su uso de la filosofía aristotélica pudiera llevar a una excesiva dependencia de la razón humana. Sin embargo, Tomás siempre defendió que la razón y la fe eran dones complementarios de Dios, y que la teología debía nutrirse tanto de la revelación divina como de la investigación racional. Este enfoque, aunque radical para su época, eventualmente sería aceptado y se convertiría en la base de la enseñanza teológica en la Iglesia católica. A lo largo de su vida, Tomás produjo una vasta cantidad de escritos que abarcaban desde tratados teológicos hasta comentarios sobre las escrituras y obras filosóficas. Su trabajo tuvo un impacto profundo no solo en la teología, sino también en el desarrollo del pensamiento occidental en general. Su influencia se extendió más allá de las fronteras del cristianismo, llegando a filósofos y académicos de diversas tradiciones, quienes reconocieron en su obra una síntesis magistral del conocimiento humano y divino. En los últimos años de su vida, Tomás experimentó una profunda experiencia mística que, según sus contemporáneos, transformó su percepción del mundo. En 1273, mientras celebraba misa, tuvo una visión que lo llevó a abandonar su trabajo en la Summa Theologiae. Cuando sus asistentes le preguntaron por qué había dejado de escribir, respondió: «Todo lo que he escrito me parece como paja comparado con lo que he visto». Este evento marcó el final de su labor académica, pero no disminuyó su impacto, ya que sus obras continuaron siendo estudiadas y veneradas mucho después de su muerte. Santo Tomás de Aquino falleció el 7 de marzo de 1274, mientras se dirigía al Concilio de León por orden del Papa. Aunque su vida fue relativamente breve, su legado perdura hasta el día de hoy. En 1323, fue canonizado por el Papa Juan XXII, y en 1567, el Papa Pío V lo declaró doctor de la Iglesia, otorgándole el título de doctor angélico. Su influencia en la Iglesia católica y en la historia del pensamiento occidental es incalculable, y sus enseñanzas siguen siendo una piedra angular en la formación teológica. La vida de Santo Tomás de Aquino nos enseña que la fe y la razón no solo pueden coexistir, sino que juntas pueden iluminar el camino hacia la verdad más profunda. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.